Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a hablar sobre control regulatorio avanzado. Este es un curso que hace parte de nuestra primera opción de emprendimiento tecnológico, que es automatización de situaciones anormales. Nuestro programa de automatización de situaciones anormales capacita a ingenieros en automatización, electrónicos, químicos, mecánicos y afines en gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, control tolerante a fallos, confiabilidad operacional y ciberseguridad. Estamos preparando en Aurora Tech otra opción de emprendimiento tecnológico con Business Analytics. Los mantendremos al tanto de esa opción de emprendimiento tecnológico. Por el momento vamos a hablar sobre control regulatorio avanzado. Eh, Estos documentos son los que voy a ir se encuentran en las memorias del curso. Las memorias del curso están disponibles para que las adquieras. Eh, los videos son completamente gratuitos. Puedes participar en los webinars que hemos organizado. Y si no logras estar en los webinars, no te preocupes que tendrás los videos en nuestra página web subidos para que los puedas observar en YouTube. Y las memorias cuestan $33, 100.000 colombianos. Para las personas que decidan adquirirlas durante estas sesiones de esta semana, tengo un bono especial. Vamos a agregarle a las memorias del curso de control regulatorio avanzado, vamos a agregarle las memorias de automatización de situaciones anormales, que es un seminario que habla sobre gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos, control tolerante a fallos y seguridad de procesos. El costo de las memorias de automatización de situaciones anormales es muy similar, es el mismo que las memorias de control regulatorio avanzado, $33 o 100.000 colombianos aproximadamente. Entonces te estoy duplicando el valor que estás invirtiendo en la compra de las memorias, y por el costo de las memorias del curso de control regulatorio avanzado tendrás además las memorias del curso del seminario de automatización de situaciones anormales. En esta primera sesión del curso de control regulatorio avanzado vamos a hablar de conceptos básicos de control y de sintonía de lazos de control. Vamos a tocar primero los componentes básicos de todo lazo de control. Lo que ves en el diagrama en pantalla es un intercambiador de calor. En ese intercambiador de calor tenemos una corriente de proceso que intercambia calor con un flujo de vapor saliendo más caliente. Ese vapor, luego de entregar su calor, pues se convierte en un condensado que va al piso, de acuerdo a la ISA 5.1, la norma de diagramas de instrumentación y tubería.
En la memoria hay material sobre la ISA 5.1 si te interesa. En este sencillo proceso pues podemos cerrar el lazo de control de temperatura para que opere de manera automática. Y aquí vemos los componentes básicos de todo lazo de control. Por un lado tenemos los ojos sobre el proceso, que son el par sensor transmisor, el sensor que convierte la variable análoga en una variable digital. Normalmente, bueno, depende del tipo de sensor. En el caso de una termocupla será un milivoltaje. Y el transmisor que se encarga de convertir ese milivoltaje en una señal que pueda ser transmitida a grandes distancias. Lo más comúnmente utilizado son transmisores de 4 a 20 miliamperios, aunque los buses de campo digitales ya están entrando con fuerza en Colombia. En otros países rezagados pues todavía les falta tiempo, o en países adelantados pues ya están más implementados. Vemos también el actuador, que son las manos sobre el proceso. Este actuador es una válvula de control neumática, en este caso de acuerdo a la ISA 5.1 nuevamente. Y vemos el controlador, que es el cerebro del lazo de control. En el controlador se compara el set point o valor de referencia o valor deseado con la variable controlada. Y fruto de esa comparación, de ese error, porque la variable controlada debería ser idéntica al valor de referencia, fruto de ese error se calcula el valor de la variable controlada o manipulada que va hacia el actuador. Este controlador en el 95% de los casos en la industria de procesos continuos será un algoritmo de control PID. PID trae su acrónimo de control proporcional, integral y derivativo, porque la variable manipulada es proporcional al error, o sea, la diferencia entre setpoint y variable controlada, proporcional a la integral del error y proporcional a la derivada del error. Más adelante hablaremos de esos modos de control. No todos se utilizan en todas las variables. Habrán algunas variables en que solo se use control proporcional, otras en las que se pueda usar control proporcional integral y otras en las que se necesite control proporcional integral y derivativo. Ahora, cada uno de los componentes del lazo de control debe modelarse matemáticamente para luego diseñar el controlador. Si has visto teoría de control, y si no has visto te cuento, hay unos métodos analíticos para diseñar los controladores, lugares de las raíces, los diagramas de Evans o diagramas de Bode, respuesta en frecuencia o respuesta al dominio del tiempo. Hay diferentes metodologías, pero todas ellas parten de un modelo matemático de cada uno de los componentes del lazo de control. Ese modelo matemático puede ser muy sencillo. En este caso tenemos una función de transferencia de primer orden más tiempo muerto. Se dice que es de primer orden más tiempo muerto porque es equivalente a una
ecuación diferencial de primer orden con desplazamiento en el tiempo. Una función de transferencia es la relación de transformar de Laplace de la señal de salida sobre la transformada de Laplace de la señal de entrada. Entonces aquí vemos el primer orden más tiempo muerto representa una ganancia proporcional, una constante de tiempo y un tiempo muerto. Los procesos para los cuales está diseñado el control PID son procesos de constante de tiempo dominante, es decir, que la constante de tiempo es 10 veces o más grande que el tiempo muerto. En el caso en que el tiempo muerto comienza a ser grande, que a violar esta condición del dedo gordo, de thumb rule, la regla del dedo gordo, al dedo gordo hay que creerle la experiencia. Cuando comienza el tiempo muerto a ser mucho más grande que esta relación, entonces se dice que el proceso es de tiempo muerto dominante y allí hay otras estrategias de control diferentes, ¿no? Para manejar ese tipo de procesos, el predictor de Dahlin, de Smith, bueno, hay mucha tela de donde cortar en teoría de control. Por el momento quedémonos con que podemos usar modelos simplificados para modelar cada uno de los componentes del lazo de control. En el caso del sensor podemos despreciar el tiempo muerto y quedarnos con una función de transferencia de primer orden simplemente, con una ganancia y una constante de tiempo, porque los procesos, en el caso de la industria petroquímica, por ejemplo, tienen tiempos muertos mucho más grandes que las que los tienen los sensores. Los sensores normalmente tienen tiempos muertos muy pequeños debido a la electrónica del sensor. El elemento final de control, que en nuestro caso es una válvula neumática, también tiene su modelo, que en este caso pues también es una ganancia y una constante de tiempo. Es un primer orden simplemente. Y aquí hay que hacer una anotación debido a que el actuador, la válvula neumática, puede tener diferentes características. La característica inherente y la característica instalada de una válvula de control es una curva que nos muestra qué tanto flujo pasa a través de ella en función del porcentaje de apertura de la válvula. Hay tres características básicas de igual porcentaje, lineales o de apertura rápida. Las válvulas de control, como es este caso, son de igual porcentaje o lineales, mientras que las válvulas de apertura rápida no se utilizan en control, se utilizan más en sistemas de parada de emergencia, o sea, en paralelo con el sistema de control. Normalmente hay un sistema de parada de emergencia con sus actuadores independientes, con sus sensores independientes y evaluando también una lógica de control. Una lógica que no es la misma de control, no son los algoritmos PID. Normalmente es una lógica booleana que evalúa si esta variable excedió tal límite y esta otra variable excedió tal otro límite, entonces alinee tal actuador para desfogar esa corriente hacia la TEA. Por ejemplo, puede ser una lógica que corran esos controladores del sistema de parada de emergencia.
El punto es que en este tipo de sistemas de parada de emergencia uno quiere que para un delta pequeño de apertura de la válvula ya pase casi todo el flujo a través de la misma. Por eso sus características inherentes e instaladas normalmente son de apertura rápida. En control se utilizan características lineales o de igual porcentaje porque uno quiere un actuador que sea lo más lineal, que no dependa de la condición de operación que tenemos en un momento dado. Que si estamos entre el 70 y el 90% de apertura de la válvula, tengamos una respuesta o igual o similar a que si estamos entre el 10 y el 20% de la misma válvula. Porque dependiendo de la zona de operación, esa ganancia típicamente cambiará y al cambiar la ganancia de uno de los componentes del lazo de control, en este caso la válvula, cambia la ganancia de todo el lazo de control y se hace necesario resintonizarlo para que siga operando de manera estable primero, o sea, sin oscilaciones crecientes, estable más relativamente, o sea, que las oscilaciones, si las tiene, sean pequeñas y satisfaciendo unos criterios de desempeño de los cuales hablaremos más adelante, en el dominio del tiempo, de la frecuencia. Bueno, los procesos también tienen sus modelos. El proceso en enlace abierto puede ser autorregulado o integrante. Los procesos autorregulados podríamos verlos como procesos que cumplen con esta conducta. O sea, si tenemos arriba la gráfica de la variable manipulada y abajo la gráfica de la variable controlada, entonces para un delta en la variable manipulada debemos tener una señal acotada en la variable controlada. Ese delta de ganancia, de ese delta de variable controlada sobre delta de variable manipulada, es lo que se llama la ganancia del proceso autorregulado. El tiempo en el cual la variable controlada no reacciona ante un cambio en la variable manipulada se llama tiempo muerto. Y a partir de que empieza a reaccionar esta variable controlada, entonces el tiempo que le toma llegar al 63.2% de su valor final, ese es el valor final, ese tiempo que le toma llegar al 63.2% es lo que llamamos constante de tiempo. Ahora, los procesos integrantes pueden tener o no tiempo muerto, tienen una ganancia proporcional también, pero en lugar de tener un primer orden en el denominador, tiene un integrador, un polo en S igual a cero. Podríamos ver un ejemplo típico de un proceso integrante como un tanque, un recipiente. Si ustedes aumentan el flujo de entrada de ese tanque por encima del valor en estado estacionario, pues lo que harán es que el nivel tienda hacia más infinito. Lo que pasa es que ese tanque tiene una limitación física que es el 100% de su nivel. Ningún tanque puede llenarse más allá del 100% de su nivel. Entonces el nivel del tanque llegará al 100% y ahí lo que pasará es que se derramará. Por eso es tan importante las alarmas, hablando de gerenciamiento de alarmas y acordándome yo del incidente de Bunzfield en Inglaterra, ¿no? Que fue un incendio en una granja de tanques de una refinería ocasionada porque el nivel de alto
de un tanque no se activó y terminó quemándose toda la granja de tanques y ese está catalogado como uno de los incidentes más grandes de toda Europa. Bunzfeld. Bueno, entonces este proceso, otro caso en el que el proceso integrante de tanque, por ejemplo, tiene una limitación física, es el 0%. Si ustedes disminuyen el flujo de entrada a ese recipiente, pues el nivel tenderá hacia menos de infinito. Lo que pasa es que hay otro límite natural de ese sistema físico que es el 0%. Ningún tanque puede vaciarse por debajo del 0%. Llega al 0% y ahí se queda. Llegar a ese 0% puede ser delicado, ¿no? O sea, hay casos como los tanques de separación de sistemas de alta presión y baja presión donde no se puede perder el sello de ese tanque, porque si se pierde el sello del tanque pasa gas del sistema de alta presión al sistema de baja presión y revienta las tuberías. Entonces es un caso en el cual no es permisible perder el sello del tanque y ahí el control de nivel debe ser muy estricto. Entonces la sintonía debe ser muy estricta y un control PI proporcional integral es lo recomendado. Si el nivel puede oscilar, si no debe ser tan estricto, si el tanque no es un separador de sistemas de alta y baja presión, sino que puede ser un colchón de perturbaciones para no propagar perturbaciones aguas abajo y el nivel se permite que oscile en un rango entre el 40 y el 60%. Entonces, la sintonía no es tan crítica y un solo control proporcional ya es suficiente porque el sistema tanque ya tiene un integrador en la trayectoria directa, un sistema tipo 1. Recuerden que el tipo de sistema es el número de integradores en la trayectoria directa y el error en estado estacionario está determinado por el tipo de sistema que tiene. Entonces, un error ante una señal de referencia escalón de un sistema tipo 1 es cero. Es decir, la variable controlada puede seguir perfectamente a la señal de referencia sin ningún tipo de offset de error en estado estacionario. Pero ya una señal de referencia rampa ya genera un offset, genera una error en estado estacionario. Bueno, si quieren más detalles sobre estos temas que estamos tratando, el curso presencial los incluye. Ese curso está diseñado para 3 días. Vamos a simplificarlo para lograr cubrirlo esta semana en menos sesiones, pero el curso presencial cubre todos esos temas, más unas prácticas de laboratorio. Bueno, entonces en lugar de hacer una prueba de escalón unitario, entonces para identificar esos parámetros de ese modelo del proceso integrante normalmente se efectúa sobre la variable manipulada, no un escalón, sino un pulso, un par de pulsos, positivo y negativo, y se mide la pendiente de esta rampa en la variable controlada. Aquí vemos en este diagrama de bloques los diferentes componentes de nuestro lazo de control CISO, una sola entrada, una sola salida, single input, single output. Eh, lo que hacemos con simplificar este problema de control, porque los problemas a nivel industrial son de naturaleza
multivariable, ¿no? Son MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas. Cuando cerramos un lazo de control de una variable controlada usando una manipulada, pues estamos simplificando el problema y las otras variables del proceso que afectan también esta variable controlada, pues las modelamos como perturbaciones al lazo de control. Dentro de la jerarquía en los sistemas de control, pues hay toda una serie de capas, ¿no? Eso es industria 3.0. Ya estamos en industria 4.0, todos dispositivos en la nube. Por eso parte del programa de automatización de situaciones anormales incluye ciberseguridad, porque todos los dispositivos ahora están en la nube. Pero bueno, hablando de industria 3.0, hay toda una serie de capas de control, desde el control regulatorio básico, que es de lo que estamos hablando en este momento, control regulatorio avanzado, que lo cubriremos esta semana, eh, control con analizadores, inferencia de propiedades, que son modelos matemáticos para tener backups de esas señales de analizadores, porque los analizadores tienden a dañarse con mucha facilidad por el circuito de acondicionamiento de la muestra. eh, Control multivariable predictivo, que enfoca el problema MIMO desde una perspectiva MIMO multivariable y envía los set points hacia abajo en las diferentes capas de esta jerarquía de los sistemas de control. eh, los envía hacia como set points hacia estas capas de control regulatorio. Entonces, lo que vemos en este diagrama son los diferentes bloques de un lazo de control CISO. Tenemos el proceso, que es el intercambiador de calor, heat exchanger. Tenemos el par sensor transmisor, que se encarga de convertir esa señal análoga a temperatura en una señal de milivoltaje, suponiendo que es una termocupla, y ese transmisor lo convierte en un porcentaje de salida del transmisor, que será una señal de 420 miliamperios típicamente en el loop de corriente. Y esa señal pues viene al controlador y se compara con el valor de referencia o set point. Y fruto de esa comparación, de ese error, pues se calcula la señal de la variable manipulada, controller output, que está en porcentaje también, será 100%, pero es una señal que en el caso del loop de corriente será una señal de 420 miliamperios, que necesitará convertirse en una señal de 3 a 15 libras de aire para mover el actuador neumático de esta válvula neumática, para mover el diafragma de esa válvula. Y en esa válvula, ese porcentaje de apertura, esa señal de 3 a 15 libras de aire, se convertirá en un flujo de vapor que llegará como entrada, como variable manipulada al proceso, al intercambiador de calor. Cualquier señal diferente al lazo de control, como por ejemplo la temperatura ambiente o las variables controladas de los otros lazos de control del proceso, que también afectan esa temperatura, se modelan como perturbaciones, como entradas externas que alejan a la variable controlada de su valor deseado. Este es el principio del control feedback o retroalimentado, ¿no? O sea, él debe esperar a que estas señales alejen a la variable controlada de su valor deseado para que haya un error y fruto de ese error pues tome una acción, calcule un valor de la variable manipulada. Diferente a la estrategia de control feed forward o por adelanto, que
se anticipa ese efecto de esas perturbaciones sobre la variable controlada, efectúa unos movimientos sobre la variable manipulada que anticipan esos cambios y de esa manera no se aleja, no se permite que se aleje la variable controlada de su valor deseado. El viernes, finalizando el curso, pues hablaremos un poco del control feed forward por adelanto. Hay unas estrategias para construir ese control por adelanto. Hablemos ahora un poco sobre el controlador. El controlador es el cerebro como tal del lazo de control. Eh, lo que vemos acá es una respuesta en el dominio del tiempo de una variable de proceso que está en control, en automático. En el eje Y tenemos la variable controlada y en el eje X tenemos tiempo. Lo que ven ustedes acá es un cambio de set point. El set point venía por acá, hizo un cambio y el nuevo valor de set point o valor de referencia es este. En esta respuesta en el dominio del tiempo podemos identificar claramente las dos componentes de toda respuesta en el tiempo. Una respuesta de tipo transitorio, que es la primera respuesta que se da, y después de cierto tiempo se elimina y solo queda la respuesta en estado estable o en estado estacionario. En estado estacionario, esa variable controlada debe ser igual al valor de referencia, al valor de set point. Si no es igual, esa diferencia la llamamos offset o error en estado estacionario. La respuesta de tipo transitorio tiene varios parámetros. Aquí vemos el sobrepaso, que es este primer pico que se observa en la señal de la variable controlada. Ese pico debe ser pequeño en lo posible, lo más pequeño posible, porque los procesos o muchos de los procesos no toleran apropiadamente sobrepasos muy altos. Imagínense ustedes que tengan un reactor y la variable controlada es temperatura de reacción. Cuando esta temperatura llega a un máximo pico, puede que ese máximo pico genere daños en equipos circundantes al reactor. Y en general los procesos no toleran sobrepasos muy altos. Por eso una de las reglas de sintonía, los métodos de sintonía, que es el método de Ziegler-Nichols, que consiste en lazo cerrado, que consiste en hacer oscilar de manera críticamente estable un proceso, pues se ha revisado. Hoy en día no se utiliza en la mayoría de los casos esta metodología. Hay metodologías menos agresivas, porque esas oscilaciones y ese máximo pico es delicado para un proceso. Hay otros parámetros como el tiempo de subida, el tiempo de pico, el tiempo de pico, el tiempo de subida. Si el tiempo de subida, time rise, es el tiempo en el cual cortamos por primera vez al set point. Hay otro tiempo que es el tiempo de establecimiento. Ese settling time es el tiempo en el cual se supone que llegamos al valor en estado estacionario. Aquí asumimos, depende de esta envolvente, podemos asumir una envolvente del 2% alrededor del set point o del 5% alrededor del set point. O sea, si llegamos al 95% del valor final,
o al 98% del valor final. Si asumimos llegar hasta el 95%, entonces podemos decir que este tiempo de establecimiento es aproximadamente igual a tres constantes de tiempo. Si asumimos que queremos llegar hasta el 98% del valor final, entonces este tiempo de establecimiento es aproximadamente 5 constantes de tiempo del proceso. Hay otros parámetros de desempeño, como por ejemplo este tiempo de oscilación, es el W sub D en un modelo de segundo orden, y este sobrepaso nos permitiría calcular el zeta, el coeficiente de amortiguamiento, que es un valor entre 0 y 1. Entre más cercano esté a 0, pues mayor será el sobrepaso, más cercano a 1, menor es el sobrepaso. Y bueno, a veces es necesario usar modelos de segundo orden o más para aproximar la dinámica de nuestros lazos de control, de nuestros procesos. Depende de qué tan complejo sea el proceso y la tarea de modelarlo. Y bueno, hay unos criterios, unos índices de desempeño también para la respuesta en estado estacionario. Hablábamos del offset o error en estado estacionario, que es la diferencia constante entre el valor de referencia y el valor de la respuesta en estado estacionario de la variable controlada. Esa variable controlada debería ser igual al valor de referencia, pero si no es igual, esa diferencia, esa pequeña diferencia, la llamaremos offset, y hemos dicho que depende del tipo de sistema, del número de integradores en la trayectoria directa del lazo de control. Para un sistema tipo 1, como un proceso integrante, un tanque por ejemplo, pues el error en estado estacionario, el offset, para señales de referencia de tipo escalón es cero. Para señales de referencia de tipo rampa es finito e inversamente proporcional a la ganancia proporcional del controlador. Entonces ahí entra ya en juego no solamente el tipo de proceso que tenemos, sino el tipo de controlador que vamos a colocar. Si es un controlador proporcional o más, o proporcional integral, o proporcional integral y derivativo. Depende de los criterios de diseño especificados para ese controlador, entonces tendremos diferentes definiciones de nuestro controlador. Entonces están estos índices de desempeño, el tiempo de estabilización, el error en estado estacionario, la integral del error absoluto, que es otro criterio muy utilizado para sintonizar lazos de control. El error hemos dicho que es la diferencia entre variable, el valor deseado o referencia o set point y valor de la variable controlada. Entonces a veces querremos minimizar el área bajo esa curva para asegurarnos que esa diferencia es lo menos posible. Y esa diferencia también la podemos elevar al cuadrado y podemos tener otro índice de desempeño que es el ISE, la integral del error absoluto al cuadrado, perdón, del error al cuadrado. Y bueno, hemos dicho que en el 95% de los casos el algoritmo de control utilizado es el algoritmo de control PID en la industria de procesos continuos. ¿Por qué? ¿Por qué el PID es rey? Porque es el más sencillo de instalar, de configurar, de mantener. Solo necesita una información para funcionar. El error, la diferencia entre el setpoint y la variable controlada, no necesita más. Y ese PID
puede tener varios modos, puede tener un solo control proporcional. PID, recuerden, es porque la señal de variable manipulada es proporcional al error, proporcional a la integral del error y proporcional a la derivada del error. Y ese PID pues puede ser un simple P, control proporcional, o puede ser un PI, control proporcional integral, o puede ser un PID, control proporcional integral y derivativo. ¿Quién define qué modos son los que vamos a utilizar? Normalmente, conversando con el personal de operaciones de su proceso industrial, pues ustedes deben definir qué conducta y qué dinámica es la deseada para ese lazo de control. Y entonces, con base en esa definición de esos requerimientos que colocan los operadores, los ingenieros de operaciones, ustedes definen si este control puede ser un solo P o un PI o un PID. Si el control debe ser estricto, por ejemplo, con un nivel, con un set point que se siga fidedignamente, pues será necesario usar un control proporcional integral. Si necesitan manejar el tiempo muerto del proceso o la dinámica del proceso, que puede ser muy lenta en un momento dado, por ejemplo en el caso de temperaturas que tienen inercia térmica bastante alta, entonces un modo derivativo sería aconsejable y entonces un PID con sus tres modos sería lo más recomendable, pero hay reglas del dedo gordo, de thumb rule, que hay que respetar. Por ejemplo, que la acción derivativa sea máximo la cuarta parte de la acción integral para evitar competencias entre las dos acciones y que terminen eliminándose mutuamente. Aquí vemos gráficamente la respuesta de los diferentes modos de operación. Para el solo control proporcional, pues cuando tenemos un error tipo rampa, tendremos una señal de variable manipulada, pues también tipo rampa. Para el modo integral, ese escalón se nos convierte en una rampa. Para el modo derivativo, ese escalón se nos convierte en un pulso porque la derivada de ese escalón en el cambio de set point, en el punto del escalón, pues es infinito, ¿no? En la práctica es un valor muy alto. Por eso es que una de las modificaciones al algoritmo de control es calcular la derivada no sobre el error, sino sobre menos la variable controlada. O sea, la derivada del error es igual a menos la derivada de la variable controlada. Eso lo veremos más adelante. Y eso ayuda a que en los puntos de cambios de set point pues no tengamos ese ruido adicional que involucra esa acción derivativa. Modificaciones al algoritmo de control PID. La primera modificación de la que hemos hablado es precisamente calcular la derivada no sobre el error, sino sobre menos la variable controlada. O sea, la derivada del error es equivalente a menos la derivada de la variable controlada. Eso hace que los puntos de cambios de set point, la derivada del error que es infinita, pues la derivada de la variable controlada no es infinita. Es una equivalencia muy práctica para evitar esos problemas en los cambios de set point. La derivada del error es igual a menos la derivada de la variable controlada y esa equivalencia es muy sencilla de hacer porque la derivada del error es igual a la derivada del set point menos la derivada de la variable controlada, ¿cierto? Y la derivada del set point, ¿cuánto es? Pues el set point es un valor constante, su pendiente es cero.
Eso es apenas lógico. Entonces, la derivada del error es igual a menos la derivada de la variable controlada directamente. Otra modificación al algoritmo de control PID, el anti-WinDAP. ¿Qué es el WinDAP? O sea, normalmente la acción integral se implementa como la retroalimentación de la señal de salida del controlador a un bloque de suma. Esa suma es lo que genera la acción integral, que es estrictamente creciente o decreciente. El problema con esa acción integral y en general con cualquier acción del controlador es que los algoritmos de control hoy en día son software, son algoritmos de control matemáticos que corren en computadores industriales cuyos valores pueden exceder los valores de los límites físicos de los actuadores. Podemos ver eso en un ejemplo típico, por ejemplo, un horno de revenido, de algún proceso térmico que se haga sobre algunos metales, por ejemplo. Ustedes pues asuman que ese horno es calentado con gas combustible o con resistencias eléctricas, bueno. Y supongan ustedes que están en el punto de inicio de esta curva de tratamiento de metales, entonces eh, pues si les llega un nuevo material para que le hagan el mismo tratamiento térmico, no van a apagar el horno y a volver a encenderlo, sino que van a abrir el horno, van a insertar los nuevos metales y luego sí van a cerrar el horno. Cuando ustedes abren el horno para insertar los nuevos materiales, pierden eficiencia térmica, una fuga de calor y la temperatura se cae. Pero como el controlador está en automático, o debe estar en automático, entonces él comienza a incrementar su señal a variable manipulada, la inyección de gas combustible, o comienza a disminuir el ángulo de disparo si es un TRA con SSR manejando resistencias eléctricas. En general comienza a aumentar la acción de control, pero esa acción puede bien sobrepasar los límites fijos del actuador. Supongan ustedes que el actuador es una válvula neumática que inyecta gas combustible al horno. Entonces su límite natural es el 100% de apertura. Pero el valor del cálculo del PID puede ir bien por encima del 100%. Ese es el WindUp. WindUp es, a ver, por aquí está escrito WindUp para que lo vean claramente. Se me escapó. Bueno, WindUp es W-I-N-D-U-P. W-I-N-D-U-P. No lo veo en este momento. Entonces este es el WindUp. Que el anti-WindUp, bueno, volviendo a nuestro ejemplo, pues el horno se cae la temperatura, la salida del actuador se satura y cuando ustedes vuelven y cierran la puerta del horno,
se recupera eficiencia térmica, la temperatura comienza a subir y se va a pasar por encima del set point, por encima del valor de referencia, porque el actuador está saturado. Pero la variable controlada no va a comenzar a volver al set point sino hasta que hemos disminuido la señal del actuador por debajo del límite físico que existe. O sea, cuando la salida del cálculo ha comenzado a disminuir y llega nuevamente a empezar a cerrarse la doble, es cuando la temperatura comienza a tener una conducta diferente. Entonces, una manera de eliminar ese fenómeno del wind-up es con el anti-wind-up. Y el anti-wind-up más utilizado a nivel industrial, pues es simplemente un limitador sobre la señal de acción integral para que esta acción no supere el 100% y no baje por debajo del 0%, para que esté en sus límites físicos. Hay otras maneras de implementar ese anti-wind-up. Esta semana está precisamente un congreso de control de investigación aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, y allí van a presentar unos investigadores amigos una técnica para implementar el Sentiwind App. Los que estén interesados en profundizar un poco más sobre el Anti-Wind App y otras metodologías me pueden escribir un correo electrónico y yo les envío el paper porque yo fui evaluador de ese paper, entonces les puedo enviar el paper para que consulten esa otra metodología. Bueno, eh, viene ahora el tema de sintonía de lazos de control. ¿Cómo diseñamos esos algoritmos de control PID en este caso para satisfacer esos requerimientos que se deben especificar a partir de la definición con el personal de operaciones del proceso industrial? Entonces, ¿cómo sintonizamos esos controladores? Pero eso lo vamos a dejar para la sesión de mañana. Y vamos a hablar también de control en cascada. Entonces, recuerden la oferta de las memorias. Las memorias, los videos son completamente gratis, pero las memorias eh, tienen un costo de $33. Los documentos más una información de emprendimiento fundamental para que hallen su propósito, que es el corazón del espíritu emprendedor, porque recuerden que este curso es parte de nuestro programa de emprendimiento tecnológico. Y la oferta es que los que compren las memorias esta semana, les encimo, además de las memorias del curso de control regulatorio avanzado, las memorias del seminario de automatización de situaciones anormales, que habla, que es una sinopsis bastante buena de nuestro programa de automatización de situaciones anormales. Hablando de cosas, les tengo excelentes noticias. Perdón. La Universidad Distrital de Bogotá está finalizando unos detalles para que comencemos a dictar un diplomado virtual en automatización de situaciones anormales. Eso significa que en cualquier lugar del país donde estés, puedes tomar ese programa y aplicarlo en la industria, aplicar esas tecnologías en la industria, con nuestra ayuda, obviamente, siempre cuentas con nuestra ayuda. Estamos finalizando una alianza con las unidades tecnológicas de Santander
y con la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga para dictar estos cursos y seminarios de manera presencial en las universidades. Ya lo estamos haciendo de manera virtual. Esta semana, por ejemplo, es este curso. Y bueno, ya los mantendremos al tanto de cómo van nuestros avances en emprendimiento tecnológico y emprendimiento digital. Que Dios los bendiga. Un abrazo.